te quiero contar del tiempo que yo estoy guardando el sábado, lo que a mí me pasó, porque yo trabajaba más los sábados. Tenía mi trabajo, o sea, la ganancia mía era los sábados. Bueno, yo ese sábado me fui a trabajar. Cuando me iba con una culpa, parecía que no me sentía feliz. Y a mitad de camino sentí como una angustia y ahí decidí volver a casa y me fui a la iglesia. Ese sábado, no fui a trabajar. Y cuando llego a la iglesia me encuentro con dos hermanos que estaban ahí que me dijeron, sabía que ibas a venir porque estábamos orando por vos. Y bueno, ahí me emocioné. Y de ahí, gracias a Dios, hoy yo tengo 8 hijos. Y me costaba muchísimo dejar ese trabajo. Pero gracias a Dios, que nunca me abandonó y que siempre estuvo conmigo, pude guardar el sábado. Por eso hoy yo te invito que siga confiando en Dios, que Dios no nos abandona, que siempre está en todo momento y nunca dejó a su hijo en desesperación de nada. Él siempre está. Muchas gracias, Noemí, por tu lindo testimonio, por contarnos desde el corazón que vale la pena ser fiel a Dios. Los momentos pueden no ser fáciles, pero siempre vale la pena ser fiel a Dios. Y gracias por inspirarnos, por transmitir desde la vida cuánto Dios representa en tu vida y cuánto nos hace bien vivir el mensaje y aplicar el mensaje de Dios a nuestra vida. Nosotros leemos la Biblia si solo la leemos, podemos ser sabios, pero si la creemos, entonces somos salvos. Y si aplicamos ese mensaje a nuestra vida, entonces vivimos como hijos de Dios en un camino de santidad. Y si la compartimos, entonces ayudamos para que otros también se salven. Por eso gracias por contarnos que vale la pena leer la Biblia, que vale la pena creer en la Biblia y que vale la pena practicar todo el mensaje de la Biblia. Y en eso, esta serie Fe de Jesús que nos han mostrado todas las noches, es una guía simple que nos ayuda a estudiar los grandes temas de la Biblia de manera sistemática, con las preguntas que nos hacemos, con todas las respuestas que provienen de la Biblia y de la Palabra de Dios. Y de paso, al final del curso, quienes hacen el curso recibirán de manera gratuita un ejemplar de las Sagradas Escrituras, ¿no? Así que vale la pena estudiar porque también tendremos como recuerdo permanente un ejemplar de la Biblia con nosotros. Todo lo que hay que hacer, escribir al 11 26 35 70 73. 11 26 35 70 73. Durante los días anteriores he tratado de ir saludando provincia por provincia, distintos países que están recibiendo la transmisión, distintos amigos. Hoy quería referirme a jóvenes que estudian teología en la Universidad Adventista de Plata en Entre Ríos. Es el lugar donde yo estudié, claro, en aquel momento era Colegio Adventista de Plata, era allí por los años 1973 a 1977, cuando hicimos nuestra licenciatura en teología. Pero allí están estos jóvenes estudiantes de teología en la Universidad Adventista de Plata en Entre Ríos, listos para ayudar a todos los amigos de Entre Ríos o de otro lugar con los cuales puedan conectarse, y ya sea en el estudio de la palabra de Dios, ya sea en alguna otra necesidad que esté al alcance de ellos, suplir, ustedes pueden contar con ellos. Recuerdo cuando yo estudiaba y hacíamos un servicio comunitario, cómo eso nos llenaba el corazón y cuánto bien podíamos hacer por los demás. Así que aprovechen a estos chicos, a estos jóvenes,
que están listos, que están preparados y sobre todo que están dispuestos a ayudarles a crecer en la fe y en los caminos de Dios. Y hablando de fe, yo quiero esta noche hablar un poquito del capítulo 11 de Hebreos. Se conoce este capítulo como el capítulo de los héroes de la fe. Antes de hablar de héroes, déjenme hablar un poquito sobre la fe y déjenme hablar del vínculo de la fe con la esperanza. Es un capítulo extraordinario. La fe es la certeza de que vamos a recibir las cosas que esperamos. Ahí liga la fe con la esperanza. La fe es la seguridad que voy a recibir lo que espero. Y por el otro lado, la prueba de que hay cosas de que aún no puedo ver, pero que algún día puedo recibir. La fe es imprescindible, porque solo por ella somos capaces de creer en el poder de Dios y de agradarlo. El mismo Pablo, cuando escribe, y en este mismo capítulo, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe. Y yo ya mencioné que algunas personas que cuestionan echar mano del recurso de la fe, porque considerar que ese recurso nos fragiliza, quien no echa mano del recurso de la fe porque cree que eso fragiliza la vida, porque está admitiendo su debilidad, echa mano de algún tipo de fe para sostenerse de alguna manera, aún sin querer vincularse o conectarse con Dios. El creyente decide conectarse con Dios y aceptar por intermedio de la fe, y una fe que está acompañada por evidencias de la existencia, del amor y del poder de Dios. En realidad la fe puede ser alimentada por las cosas que vemos. Cuando vemos la actuación de Dios en la vida de otros o en nuestra vida, cuando vemos el mantenimiento de la vida, cuando vemos lo extraordinario de lo pequeño y lo extraordinario del universo, podemos percibir que hay un arquitecto, un ingeniero, un diseñador, un originador, un sostenedor, un sustentador de todo eso. Cuando nos vinculamos a través de la fe con ese creador, lejos de fragilizarnos, tenemos su compañía, su poder y su presencia en nuestra vida. En este capítulo Pablo menciona por lo menos 16 héroes de la fe por su nombre, y después menciona otros en general, agrupándolos con términos más genéricos o más generales. En el caso de algunos nombres incluso practica el acto de fe, comenta el acto de fe que han practicado. Menciona el sufrimiento de estos hombres, de estas mujeres, algunos en la pobreza, otros en la tortura, otros en la vergüenza, en golpes, en prisiones, en presiones, en apedreamiento, en martirios, en muerte. Quiere decir que ejercieron la fe aún en circunstancias no favorables, porque a veces pensamos que no da para ejercer la fe en estas circunstancias. Cuando uno escucha un testimonio como el que escuchamos de Noemí, que tiene 8 hijos, que tuvo que cuidar y tiene que cuidar de su familia, y de repente descubre que hay que dedicarle el día sábado a Dios, dice, no, pero Dios me va a comprender, yo necesito. Ahora, resulta que es Dios el que nos pide que lo hagamos. Entonces, si Él nos pide que lo hagamos y lo hacemos, ¿cómo es que no podemos contar con el cumplimiento de su promesa en nuestra vida? Pero hace falta un ejercicio de fe. No siempre es fácil ejercer la fe, pero dígame con una mano en el corazón, vivir sin fe es fácil. Si alguno que está escuchando por allí cree que es fácil vivir sin fe, los que luchan sin fe también tienen sus adversidades y tienen sus dificultades y también tienen sus imposibilidades, pero el que lucha con fe tiene un recurso adicional que el que lucha no tiene, no encuentra, o puede encontrar algún recurso humano, algún recurso de algunas circunstancias, pero en esta situación estamos hablando del recurso que proviene de Dios. Así que cuando enfrentamos la crisis que enfrentamos hoy, y que a algunos puede decir es difícil, es dura, es dramática, claro, en nuestra experiencia nunca vivimos una cosa así, y lo es. Sin embargo, en la historia hubo otros momentos para otras personas que vivieron situaciones muy, pero muy, muy dramáticas también. ¿Y cómo hicieron para enfrentar esas situaciones
realmente dramáticas. ¿De qué manera se aferraron de la fe y de la mano del Todopoderoso? Este capítulo nos dice que hubo héroes que sufrieron y que se mantuvieron firmes en su fe de parte de Dios, que resistieron porque contemplaban algo más que se veía con sus ojos. ¿Y qué es ese algo más que podemos contemplar que nuestros ojos ven? Nuestros ojos ven lo material, nuestros ojos ven lo tangible, ven el presente, ven lo único que nos pertenece. Sin embargo, con los ojos de la fe podemos ver más allá de lo que se ve. Podemos ver hacia lo invisible, podemos ver hacia el Dios que, aunque es invisible, son visibles sus obras en la creación, sus obras en nuestra vida, sus obras en la Biblia, su palabra que transforma, que llena el alma, que produce paz, perdón, fortaleza, que nos da compañía en la soledad, que es capaz de transformar el odio por amor, la soledad por acompañamiento y la desdicha por fortaleza. O sea, ese Dios actuante a quien recibimos por intermedio de la fe. Estos héroes enfrentaron situaciones dramáticas, pero se sostuvieron como viendo lo invisible y viendo las cosas que se hacen visibles de la obra de ese Dios invisible. Y alguno podría decir, ¿y cuál es la recompensa de los que tienen fe? Nosotros vamos a comenzar esta noche y vamos a continuar y terminar mañana por la mañana, porque hay una recompensa presente y eterna para esa vida de fe. Pero también esa recompensa no es solo futura y trascendente por la duración para siempre, es también una bendición presente de la que podemos aferrarnos. Pero miren cómo son las cosas, amigos y hermanos, y ustedes me van a entender muy bien. Hoy el mundo, por ejemplo, considera de héroe ¿a quién? Al que gana un partido increíble, al que ganó un partido imposible de ganar. Estaban en desventaja numérica, faltaban pocos minutos para el final, estaban en desventaja de calidad en cuanto a un equipo enfrentando al otro equipo en una especialidad o rubro deportivo, y decimos, y lograron una hazaña, se logró una hazaña. Son héroes porque ganaron lo que parecía imposible de ganar. Los que ganan algo frente a una desventaja, frente a la adversidad. La moral de nuestros días considera héroes, por ejemplo, aquellas personas comunes que viven de manera responsable y fielmente sus deberes diarios y ocupan un lugar en la sociedad. Y yo también los distingo, yo también los destaco y los elogio y le agradezco. Pero, ¿por qué trasciende tanto ese acto simple? ¿Por qué? Porque va a contramano, va contra la corriente de la comunidad. Entonces alguien encuentra un dinero y lo devuelve y sale en los diarios, y sale en los portales, porque es una noticia trascendente. No es lógico lo que hizo. Y los condecoramos como héroes, insisto, y merecen nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Pero ¿acaso no debería ser más común entonces? Si es un hecho de bien, ¿no debería ser un hecho de bien en todas las personas? Pero algo nos ha pasado, que un poco por nosotros y otro poco por los otros, y un poco por el ambiente que nos rodea, como que nos es más fácil concentrarnos egoístamente en nosotros y desinteresarnos en los demás. Quiero comenzar con algunos de los nombres presentes en este capítulo 11 del libro de Hebreos. Y voy a mencionar en primer lugar el versículo 4. Me voy a referir a Abel. Adán y Eva tuvieron dos hijos en el inicio, Caín y Abel. Muy poquito dice la Biblia de los dos, pero lo suficiente como para que entendamos cómo vivió uno y cómo vivió el otro. Muy poquito la Biblia habla de Abel, pero lo que habla de Abel dejó una marca para toda la posteridad, porque la fe no es un producto de nuestras manos, mente o corazón. La fe es la respuesta fiel al Señor. ¿Cómo es eso? Si la fe no es algo que yo fabrico con mis manos o con mi mente, la fe es una respuesta
a un pedido, a una situación y a una presentación del Señor para nuestra vida. Esto es lo que pasó con Abel. El Señor apareció con un pedido similar tanto para Abel para Caín. Uno respondió de una manera y el otro respondió de otra manera. Fe es la certeza de decir que es el fundamento, es la convicción, es la plena seguridad de que Dios cumple lo que ha prometido y el testimonio de Dios atestiguando y reconociendo la validez y la veracidad. O sea, Dios pide algo y yo confío, yo acepto. No entro a discutir, no, pero Dios está descabellado con lo que pide, porque Dios no pide nada descabellado. Dios está fuera de lugar, fuera de tiempo, fuera de moda con lo que pide. Esto tiene que haber sido para otros, pero no puede ser para nosotros. Cuando yo coloco a Dios fuera de tiempo y fuera de lugar y fuera de moda, el que queda fuera de tiempo soy yo. El que me quedo luchando, remando y moviéndome en la arena movediza solo soy yo. Dios no está fuera de moda, Dios no está fuera de tiempo. Sus palabras son para ser estudiadas, entendidas y aplicadas. Pero el ser humano, ¿qué pretende hacer con la palabra de Dios? Pretende mejorar la palabra de Dios. El ser humano relativiza la palabra de Dios. No, eso no es para mí, no debe ser tanto así. Eso es para otro tiempo, para otras personas, para el vecino, para el que vive en el piso de arriba. A ese le vendría bien eso, pero para mí no. No podemos relativizar la palabra de Dios, pensando que da lo mismo su aplicación o dejarla de lado. La fe es aceptar la palabra de Dios. Y hay momentos que uno puede confrontarse con la palabra de Dios y sentir que, pero y así, y no terminar de entenderla. Sin embargo, si confiamos, la entenderemos. Y aplicar va a ser de bendición. No siempre un paciente entiende la medicina y el tratamiento que el médico le sugiere, pero siempre vale la pena seguirlo. La fe es práctica, va más allá de la definición, es una demostración. La fe capacita al creyente para ver el futuro como si fuera presente y para ver lo invisible como si fuera visible. En este caso, ¿qué fue lo que hizo Abel? Abel, si ustedes me permiten resumir la vida de Abel en una frase, yo la resumo así. Abel tuvo una fe vivida a la manera de Dios. El nombre Abel significa soplo, aliento, transitoriedad, brevedad, porque esa es la vida pecadora. Es un soplo, es una neblina, es un momento, es un instante, es transitorio, es breve. Eso es lo que significa el nombre Abel. Y Abel sabía el significado de su nombre. De hecho, un solo incidente la Biblia registra en relación a Abel. Una ofrenda que contó con la aprobación del cielo. O sea, Dios pidió como ofrenda un sacrificio, un cordero. ¿Por qué? Porque ese cordero era representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que con esa ofrenda el Señor estaba queriendo ilustrar el costo del pecado y el costo de la redención. El pecado que nos lleva a la muerte y el Hijo de Dios que muere ocupando mi lugar para abrir una instancia de vida y de eternidad. Así que con esa ofrenda, puntualmente, Dios quería ilustrar, mostrar y enseñar de manera fuerte y pedagógica el costo del pecado y el precio de la redención. Pero Caín pensó que podía darle otra ofrenda. Después de todo, él tenía muchos productos en su huerta. Y posiblemente, cuantitativamente hablando, la ofrenda de Caín pudo haber sido mayor que la ofrenda de Abel. Pero no es lo que Dios pidió. Entonces ese es un punto clave para ser parte de los héroes de la fe. Amigos, las cosas tenemos que hacerlas a la manera de Dios. No es a nuestra manera limitada, egoísta. No es a nuestra manera humana, frágil, débil, inconsistente. No es a mi manera que va variando con el tiempo y que va variando con las circunstancias.
las cosas para que resulte tienen que ser hechas a la manera de Dios. Infelizmente, Abel pagó con su propia vida vivir a la manera de Dios. Por eso digo que estas personas enfrentaron crisis, tal vez más difíciles o tan difíciles como la nuestra. Pero en ese enfrentar crisis, nada lo hizo claudicar. Abel no dijo, no, me voy a resguardar, me voy a proteger. Abel decidió vivir a la manera de Dios. Y Caín decidió vivir a su manera. Uno mató al otro, los dos murieron, con la diferencia, o sea, finalmente Caín también murió, con la diferencia que Abel murió en la promesa y en los caminos de Dios, y Caín vivió fuera de las promesas y fuera de la bendición del Señor. Una ofrenda cuenta con la aprobación del cielo porque es la respuesta al pedido de Dios. Al ser la ofrenda lo mejor del rebaño, ilustraba el plan de salvación en la vida, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es cuando tenemos que ejercer esa fe. Nuestra suficiencia está en Dios. Vivir a la manera de Dios puede tener su costo, pero también tiene su recompensa. Para algunos puede ser el ridículo, la vergüenza, el menosprecio, aún la vida misma, como en el caso de Abel, pero tiene la recompensa. Abel entonces vivió a la manera de Dios. Quiero hablar ahora de Noé. Capítulo 11, versículo 5. Dice, por la fe, quiero hablar de Enoc. 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hace muchos años un hacendado que poseía tierras a lo largo del litoral del sur atlántico buscaba un empleado. Misión no fácil por las tempestades que barrían aquella región y que hacían más difícil la vida en aquel lugar, por los estragos en las construcciones, en las plantaciones, etc. Pero finalmente un hombre pequeño aceptó el ofrecimiento, se acercó y respondió a las preguntas de rigor y su disposición a aceptar aquel trabajo. Y como para terminar de cerrar su currículum, aquel hombre dijo así: yo puedo dormir incluso cuando sopla. Que lo desmerecía o era un elogio, o acrecentaba su currículum méritos o virtudes. El hacendado quedó satisfecho, así que le dio satisfecho con su trabajo responsable a medida que pasaban los días, hasta una noche en que el viento sopló fuerte. El dueño de aquellas tierras, de aquellos campos e instalaciones, buscó al empleado, porque la gran tormenta se avecinaba, el viento ya golpeaba fuertemente, pero él estaba durmiendo. Y cuando lo buscó y lo despertó y lo hizo levantar, le dijo: pero ¿se acuerda que yo le dije que podía dormir? El viento soplaba. ¿Por qué es que él podía dormir cuando el viento soplaba? ¿Por irresponsabilidad? No. Porque había hecho las cosas de tal manera. Todo estaba amarrado, todo estaba seguro, todo estaba cerrado, todo estaba atendido y cuidado, la cosecha estaba cubierta con lonas firmemente atadas, los animales estaban protegidos, puertas, ventanas bien trabadas, todo estaba seguro. Así que yo puedo dormir cuando el viento sopla significaba confianza. Confianza. Estaba seguro en lo que había hecho su máximo y ahora él confiaba en la intervención y en la participación de Dios. Eso es fe y eso es lo que nos muestra Enoc. Enoc caminaba al paso de Dios. Enoc caminaba al paso de Dios. Amigos, vivimos días tormentosos, tal vez la mayor tormenta de tu vida. Los vientos están soplando fuertemente. Los días son intensos, las noches son largas,
Los tiempos de esta historia humana están acabando. Hay preocupación, hay angustia. La crisis puede revelar dos cosas. Puede revelar desesperación o puede revelar confianza. El caso de este hombre demuestra que aún en el temporal podía dormir tranquilo porque sabía lo que había hecho y sabía en quién confiaba. Los que consiguen caminar como Enoc tienen fuerzas diferentes. La fuerza de los que caminan al paso de Dios también puede ser la nuestra. Ahora, yo hablo de caminar con Dios y usted dice, pero eso es poético. ¿Qué es caminar con Dios? Caminar con Dios es tenerlo presente. Caminar con Dios es empezar el día encomendando nuestra vida en la oración, en la plegaria. Caminar con Dios es empezar el día de rodillas, delante de Él, para poder estar el día en pie delante de los hombres. Caminar con Dios es alimentarnos de su mensaje, no solo para ser más sabios, sino para ser salvos, para creer, para practicar el mensaje, para asimilar ese mensaje. Caminar con Dios es ir con Él, por lo tanto iré a lugares donde Él me puede acompañar, y no decirle al Señor que se quede porque tengo que hacer algunas cosas y que después nos reencontramos. Enoc vivió en la tierra caminando con Dios, es decir, vivió en la presencia de Dios, es decir, era amigo de Dios. Y era tan amigo de Dios que Enoc no murió. La Biblia dice que él fue traspuesto sin ver la muerte. Dios lo llevó al cielo. Enoc no pasó por el cementerio, no murió. Los que creen en el Señor y pasan por el descanso serán llamados a la resurrección. Pero algunos, como Enoc, Elías también, no pasaron por la experiencia de la muerte. El Señor lo llevó directamente al cielo. Era tanto el caminar íntimamente con Dios, que Dios lo llevó a vivir para siempre en el cielo. Ahora, amigos, vamos a sincerarnos, vamos a reflexionar un poquito. No pienses en tu vecino ni en tu esposo, en nosotros, cada uno en cada uno. Nosotros, ¿caminamos al paso de Dios o al paso de quién? No, pero está fuera de moda caminar al paso de Dios. Es contrario a la sociedad. O sea, entonces nosotros caminamos al paso de la sociedad. ¿Hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cómo creen ustedes que es posible continuar viviendo así la vida que vivimos, con el egoísmo y con una construcción y edificación sobre el secularismo, sobre el humanismo, sobre el materialismo? ¿Cuánto tiempo más creen que es posible este estilo y esta manera de vida que le da la espalda a Dios? Los que tienen fuerzas para ir contra la corriente de una comunidad que se ha olvidado de Dios son aquellos que pueden vivir la vida de hoy, pero con los ojos, con la vista, con la frente, mirando hacia arriba, mirando hacia adelante. Es necesario caminar con Dios. Yo digo, es indispensable caminar con Dios. Cuando uno quiere caminar al paso de la comunidad, al paso de la sociedad, al paso de los tiempos, al paso de las modernidades, al paso de las novedades, al paso de las curiosidades, ¿a dónde vamos? Solo van hacia el cielo, solo viven una vida fuerte y segura aquellos que caminan al paso de Dios. ¿Es Dios tu amigo? ¿Al punto que merece una buena caminata con Él? Nadie sale a hacer una caminata por horas con un desconocido. O camina solo o camina con amigos, con algún conocido. Vamos a tener a Dios de amigo y caminar juntos la vida, viviendo su voluntad, leyendo su palabra y aplicando su mensaje a nuestra vida. Tercer personaje del que quiero hacer referencia esta noche está en el versículo 6, y este sí es Noé. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. O sea, el que se acerca tiene que acercarse con fe, y Dios recompensa a los que le buscan.
Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que él vivió o que viene por la fe. De repente Dios, en la maldad y la injusticia aumentó tanto que él decide hacer justicia y acabar con la injusticia de aquella generación. Y entonces Dios le dice a Noé que construya un arca, un barco, y que predique para que la gente entre al barco, porque va a caer una gran lluvia, se va a producir una gran inundación, y entonces los que creyeron y entraron al arca serán salvos. Y Noé empieza a predicar, y predicó durante 120 años, y lo que predicaba era ridículo, porque nunca había llovido, así que decirle a la gente que va a llover, que va a caer agua desde arriba, y que se va a inundar todo, y que se pueden morir ahogados, y que solo van a vivir los que están en el arca, no daba para creer. Pero Noé no dijo, bueno, no da para creer, ¿cómo voy a predicar lo que la gente no va a creer? Si Dios pidió que predique, él predicó, y él invirtió todo en la construcción del arca. Y él entró con sus hijos y con las esposas de sus hijos. 8 personas, dice la Biblia, que entraron en el arca. No fueron muchos los que creyeron, pero los que creyeron se salvaron. Él invirtió todo, puso todo en la construcción de aquella arca. Y cuando pasó el diluvio, él fue dueño de todo el mundo. Dios lo hizo dueño de todo. Hay una nueva generación, un nuevo comienzo después del diluvio. En aquel tiempo Dios intervino haciendo justicia en la destrucción del agua. La Biblia dice que hacia el final va a intervenir haciendo justicia en la destrucción por medio del fuego. Los actos de justicia de Dios tienen como objetivo terminar con el pecado, no con el pecador. Dios no quiere terminar con el pecador, Dios quiere terminar con el pecado, pero la gente quiere racionalizar su pecado y quiere seguir viviendo en el pecado. La gente quiere un Dios que nos justifique y sigamos haciendo y viviendo lo que queremos. Y Dios nos justifica al pecador, condena al pecado, porque quiere salvar al pecador. Pero como decíamos en las noches anteriores, Él va a salvar a los que creen, a los que le esperan. Noé invirtió todo en el arca, y cuando salió, Dios lo hizo dueño de todo. ¿Y qué fue lo primero que hizo al salir del arca? Un altar de gratitud, porque Dios era el centro en la vida de Noé. Y eso lo llevó a vivir, y eso lo llevó a predicar, y eso lo llevó a construir, y eso lo llevó a hacer lo que tenía que hacer, porque vale la pena colocar la vida en las manos de Dios. Hay todavía un detalle fuerte en esta historia. Animales entraron al arca, animales entraron, conforme a lo que Dios había pedido para preservar la especie, animales entraron. Así que el animal aceptando y entrando al arca. Y el ser humano con raciocinio, con inteligencia, creado a la imagen y a la semejanza de Dios, que puede utilizar su decisión para bien, decide rechazar, decide rebelarse, decide oponerse al plan de Dios. Amigos, estos días difíciles nos tienen que hacer reflexionar. No podemos seguir viviendo a nuestra manera. No hay destino, no hay futuro, no hay presente viviendo a nuestra manera. Solo hay presente, solo hay destino, solo hay futuro, solo hay eternidad cuando vivimos a la manera de Dios. Este es un reconocimiento, es un mensaje de parte de Dios para todos nosotros, para que podamos entender los tiempos en los que vivimos y podamos vivir a la orden de Dios. No solo a la manera de Dios, no solo al paso de Dios, sino también a la orden de Dios. La palabra Noé significa consuelo y consolación. Noé fue consolado para consolar. En la Biblia se presenta al Espíritu Santo como el consolador, es decir, como Dios al lado nuestro. Y eso es lo que significa consolador, Dios al lado nuestro. Voy a hablar del cuarto personaje bíblico de esta noche, Moisés. Y lo resumo con esta palabra:
con esta frase: Moisés vivió cumpliendo el propósito de Dios. Hebreos 11, 24 al 27. 11, 24 al 27. Dice así la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado como el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Déjenme agregar todavía la lectura del versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Déjenme contarles un poquito de Moisés, muy brevemente. Moisés fue hijo de Amram y Jocabed, eran padres piadosos, llenos de fe en Dios. Moisés fue escondido del imperio y refugiado en el Señor. La princesa que lo rescató sobre el río, estaba en una canasta sobre el río Nilo. La princesa que lo rescató estaba allí escondido, protegido, pero la princesa tuvo acceso, lo vio, lo rescató, le pareció simpático y lo rescató. Le puso por nombre la princesa Irumosis, que significa el nacido o sacado del Nilo. El Nilo era el río y en una canasta la madre lo había escondido para resguardar, para proteger de algunos ataques del imperio, especialmente con los niños, con las criaturas varones. Pero la princesa misma fue usada por Dios para rescatarlo y fue llevado, para ser educado y criado en el mismo imperio. Pero resulta que esa expresión, irumosis, de alguna manera identificaba a uno de los tantos dioses que los egipcios, que eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, ellos creían en un montón de dioses. Y pensaban que ese río estaba ofrecido a los dioses, y por lo tanto, como ese río también era un dios, era sacado de uno de esos dioses. Así que Moisés tenía un buen nombre desde los conceptos del imperio. Allí en aquella arca de juncos, esa madre estaba cumpliendo para el imperio, estaba cumpliendo con la exigencia de lo que ellos creían, de ofrecer esa criatura a esos dioses. Pero ese Moisés que flotaba fue considerado por la princesa como un don de los dioses, y lo tomó entonces y empleó a su propia madre como la nodriza para que lo ayudara y lo cuidara en la educación. Así que como un hijo adoptivo del imperio, él tenía acceso a una vida de comodidades, de privilegios, de prestigio, de poder, de riqueza y de tantos otros beneficios. Como príncipe real, fue educado en la sabiduría de los egipcios, en las letras, en la ciencia, en la religión, en el liderazgo, en la administración, en el mando. Su estatura, su porte, su aspecto puede haber parecido egipcio, pero su corazón siempre fue hebreo, porque su Dios siempre fue Dios. Nunca se contaminó, nunca en los otros dioses. Tuvo sus caídas y sus errores, claro, y tuvo que pedir perdón y pagar consecuencias también, pero él siempre siguió confiando en Dios y en la voluntad de Dios para su vida. Él fue llamado para liberar a Israel de la esclavitud de los egipcios y fue utilizado por Dios para sacar a su pueblo allí de la esclavitud de Egipto. Moisés gastó 40 años pensando que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con aquel que sabe que es nadie, escribió Moody refiriéndose a Moisés. Primero se creyó grande y cuando se creyó pequeño e indigno, estaba listo para que Dios lo utilizara como el gran libertador. Un hombre humano, frágil, débil como todos nosotros, con sus caídas, con sus errores y con sus pecados, pero un hombre que supo colocar su vida en armonía con la voluntad de Dios. Moisés vivió al propósito de Dios. Y miren estos detalles finales.
Dice que él rechazó todo lo que el imperio podía darlo para quedarse con el oprobio, con la vergüenza de ser los creyentes en Dios, que eran esclavos. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Y Dios lo usó de manera maravillosa. Dice que se sostuvo no como quien estaba en la esclavitud o en el desierto, sino que se sostuvo como quien veía la ciudad invisible y como quien era sostenido por lo invisible. Es porque pudo ver a Dios a través de la fe que este Moisés se sostuvo. Y otro detalle que quiero contarles así que ilustra este hecho. Como él decidió, ¿no?, rechazó el imperio, hubo un faraón que ocupó el lugar de Moisés. Faraón que ocupó el lugar de Moisés. Moisés podría haber sido el faraón. ¿Saben dónde está el cuerpo de este faraón? Usted puede entrar en internet y lo va a encontrar. El cuerpo de este faraón momificado está en el Museo del Cairo en Egipto. Eso es lo que se perdió Moisés por rechazar el imperio, por rechazar ser parte del imperio egipcio. Se perdió que su cuerpo fuera momificado y estuviera allí en el Museo del Cairo en Egipto. Pero Moisés está en otro lugar, porque aunque pasó por la muerte, Jesús lo resucitó. Y allí en San Mateo, en el monte de la Transfiguración, los que aparecieron acompañando a Jesús, Moisés y Elías, para representar estos dos grupos. Moisés pasó por el cementerio, Moisés pasó por la experiencia de la muerte, pero el Señor lo resucitó y está en el cielo. Elías no pasó por la experiencia de la muerte, fue trasladado al cielo igual que Enoc. Y en estos dos y en otros, el Señor está ilustrando estos dos grandes grupos. Ese es el destino para los que confían en Dios. Por eso vale la pena ser héroe de la fe y héroe de esperanza. Vale la pena pagar el costo, vale la pena pagar el precio, vale la pena vivir al paso de Dios, a la manera de Dios, a la orden de Dios, al propósito de Dios. Vale la pena no solo por la vida presente, sino también por la vida eterna. Vale la pena porque tu destino no es un cuerpo momificado en el Cairo, o tus restos en un cementerio, o mis restos en otro cementerio. Vale la pena porque el propósito de Dios para nuestra vida es una vida nueva, perfecta, eterna, definitiva y para siempre. Por eso, amigo, en esta noche, en este momento, yo quiero pedirte que puedas levantar tu vista, mirar hacia el futuro, que en medio de tus problemas y de las dificultades y los miedos y las soledades, puedas levantar la vista, levantar la frente y decir así con entereza, con valor y con coraje. Esa entereza, valor y coraje que solo Dios puede dar. Yo quiero creer, yo quiero vivir a la manera de Dios, yo quiero vivir al propósito de Dios, yo quiero vivir bajo el impulso de la gracia del Señor, yo quiero vivir a la orden de Dios, yo quiero seguir la voluntad del Señor en mi vida. Es en este momento que podemos levantar la frente, es en este momento que podemos levantar la cabeza, es en este momento que podemos decir, Señor, no voy a oponerme más a tus cosas. Señor, no voy a seguir en mi indiferencia, no voy a seguir en mi soberbia, no voy a seguir en mi tibieza, no voy a seguir en mis miedos. Señor, así como estoy, toma mi vida, recíbeme en tus brazos, transforma mi existencia. Estela tuvo sus días difíciles en la vida, pero el Señor la encontró y ella se dejó encontrar. Tenía todo, pero sentía que no tenía nada. Un gran vacío, una negación de las cosas de Dios, una angustia tan grande que había llegado a un escepticismo total en relación a Dios, a la fe. Pero Dios nunca desiste de amor.
Así que Estela decidió vivir la experiencia del bautismo. Decidió colocarse en las manos del Señor. Y de esa manera entregó su vida a Dios a través del bautismo, oficiado por el pastor Miguel Mansur, acompañado por el pastor Edgardo Cascardo, poquitos días atrás, el 25 de julio, en la ciudad de Córdoba. Asistamos a este bautismo. Es una verdadera alegría poder compartir en este momento junto a la hermana Estela y quienes la quieren bien, aquí en la iglesia de General Paz, este hermoso momento que es la coronación de su decisión a través del bautismo como un sello público de que ha aceptado al Señor. Estimada Estela, como ministro del Evangelio, el pastor Miguel Mansur, para el perdón de los pecados, la recepción del don del Espíritu Santo, y que su nombre, Estela, trascienda la tierra y sea escrito en el libro de los cielos. Él la bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús y Aurora son un matrimonio. Aurora y Jesús pertenecían a las fuerzas de seguridad. Trabajaban en el servicio penitenciario, son de Trelew. Allí conocieron claramente hasta dónde el enemigo puede deformar la vida de las personas y degradar. Y viviendo en medio de ese escenario, es que también su corazón se fue poniendo duro. Sin embargo, a través de su hijo, conocieron la iglesia adventista de Trelew cuando presentaron en el templo a su nieto menor. Alguien abrió la Biblia para ellos. Jesús abrió su corazón. Fue así que Jesús y Aurora, el Jesús del cielo abrió el corazón del Jesús aquí en la tierra. Y con su esposa Aurora, el 18 de julio en la ciudad de Trelew, fueron bautizados por el pastor Oscar San Martín. Tanto mi esposa como yo pertenecimos a fuerzas de seguridad. Ella trabajó en la policía y yo fui carcelero. Y allí tuvimos oportunidad, por nuestro trabajo, de ver cómo el maligno actúa y actuó con toda la gente para degradarla totalmente, para que cometan delitos y todo tipo de atrocidades en la sociedad. Nosotros quizás sin quererlo, viviendo en todo ese escenario, y fuimos quizás parte de ellos también sin quererlo. Sin embargo, tiempos después, gracias a la intervención divina a través de nuestro hijo, conocimos a un joven de la iglesia que nos dio los primeros estudios, los estudios bíblicos, para poder tomar la decisión que estamos haciendo en este momento, la de nuestro bautismo. Y gracias a la intervención de los pastores, de las oraciones de nuestros hermanos, hemos podido llegar a este momento tan esperado por nosotros. Por eso mismo, hermano, nosotros debemos tomar esta decisión tan importante para nuestras vidas. Por eso decidimos que también compartir con ustedes este hermoso video, para que ustedes también conozcan a Jesús mediante la palabra, estudien, que es lo más importante en la forma espiritual para todos nosotros. Esto es lo único que nos salva, conocer a Dios, bautizarnos y seguir su obra. Qué alegría el poder
pensar que ha llegado este momento y que podemos tener la alegría de compartirlo con ustedes. Yo quiero decirles que como ministro del Evangelio, en relación al mandato de Cristo, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Gracias a todos, hermanos, por sus oraciones y por presenciar nuestro bautismo. Gracias. Hola, Pampito. Hola, mi amor. Hola, Zoe. Hola. Cuánta emoción, ¿no? ¿Cómo no emocionarse cuando colocamos nuestra vida en las manos de Dios? ¿Cómo no emocionarse cuando vemos personas, familias, con brillo en los ojos, con nuevas fuerzas para enfrentar las luchas de cada día, que se sostienen mirando hacia el invisible, que se sostienen mirando hacia un futuro venturoso, maravilloso y eterno? ¿Cómo no emocionarse cuando sentimos que Dios abraza y cuando vemos que hay personas que se dejan abrazar por Dios? Tantas veces, tantas cosas de esta vida lastimada te han abrazado y lastimado. Ahora yo quiero pedirte que te dejes abrazar por Dios. Ese abrazo que cura, ese abrazo que restaura, ese abrazo que perdona, ese abrazo que ofrece oportunidades nuevas. Por eso, escribe ahora al 11 26 35 70 73. 11 26 35 70 73. Si quieres estudiar la Biblia, si quieres recibir la fe de Jesús, si quieres vivir la experiencia del bautismo, si quieres volver porque necesitas regresar a Dios, a la iglesia, al bautismo, a su familia, a su pueblo, lo que necesites en tu encuentro definitivo con Dios, este es el momento. También puedes ser un héroe de la fe de este capítulo 11, porque esta lista no terminó. Mañana por la mañana vamos a completar, pero aquí falta tu nombre. Tu nombre también puede ser parte de estos héroes de la fe. Noelia va a cantar como todas las noches, hermoso, ¿no? Porque canta desde el corazón y porque nos transmite un mensaje que viene de Dios. En esta noche, para ti que te sientes pequeño, para ti que sientes que las sombras de la vida te han envuelto, ahogado, que te están asfixiando, para ti que sientes que la vida fue injusta contigo, para que entregues tu vida a Dios, porque Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y la calma. Mientras escuchas esta canción y este mensaje para ti, toma tu decisión. 11 26 35 70 73.
pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Muchas gracias, Noelia, por este hermoso mensaje. Y gracias, Señor, porque sabes, porque oyes, porque ves. Listo para calmar, listo para fortalecer, listo para salvar. Lo único que falta es que nosotros nos dejemos calmar, fortalecer y salvar por Él. Ya estamos recibiendo mensajes. Ya pasaron para mí aquí varios de esos mensajes y algunos de esos mensajes quiero leer. Dice Rodrigo Luna y Estefanía son de San Pedro de Jujuy, tomaron su decisión de vivir la experiencia del bautismo y entregarse al Señor. También Luis, con pruebas muy fuertes de parte del enemigo, años huyendo de la decisión,
pero hoy se decidieron por Jesús, y también sus hijos y su nuera. Luis, ¿estás ahí? Luis, Dios te necesita, te quiere, y es con Él que tu vida va a tener fuerzas diferentes y la seguridad de un futuro eterno. Te felicito por tu decisión, porque no solo eres luchador, sino también porque eres vencedor. Y tienes el nombre de un gran pastor, de un gran amigo, don Luis González. Luis puede ser un misionero en las manos del Señor. Y si tú no eres este Luis, pero tu nombre también es Luis, puedes ser destinatario del amor y de la gracia del Señor. Daniel de Pacheco necesita volver. Daniel, hay que volver. Ahora, ¿no? Ahora Dios tiene una oportunidad nueva para ti. Aprovecha. 11, 26, 35, 70, 73. Ahora vuelve, ahora pide estudiar, ahora pide conocer más de la palabra de Dios y colocar tu vida totalmente en las manos del Señor. Sandra, de Resistencia, está empezando a estudiar la Biblia. Dios te bendiga, Sandra, felicitaciones, ánimo, fuerza. Gustavo es enfermero en Jujuy, en Maimará, estudió la Biblia, quiere bautizarse. Felicitaciones, Gustavo. Noelia, San Salvador de Jujuy, participando del Club de Conquistadores como ayudante, quiere bautizarse. Felicitaciones, Noelia. Dios te bendiga mucho. También quiero aprovechar en este momento para orar por todos los amigos de los que están estudiando la palabra de Dios. O sea, usted que está compartiendo la invitación, el contacto, el estudio de la Biblia con alguien, que yo quiero orar por el que comparte y por el que recibe. Quiero felicitar al que está dando los estudios, el que está invitando a un amigo, para que continúe con la invitación, con el acompañamiento, para que puedan crecer en el camino de Dios, en el camino de la fe, en el camino de la esperanza, y finalmente podamos vivir con Dios por toda la eternidad. Voy a invitar por última vez. Hay personas que a veces necesitan una última invitación. Es contigo, sí, es contigo. Es por ti que estaba esperando. Ahí donde estás, no sé con quién estás. Tampoco sé cómo estás. Pero sé que necesitas de Dios. Y sé que Dios necesita de ti. Él te quiere y quiere lo mejor. Pero necesita que coloques, que le permitas que actúe poderosamente en tu vida. Voy a orar por ti, por cada uno de los que están todavía luchando. Quiero orar por los que ya decidieron, pero quiero orar por los que todavía luchan para que decidan. Quiero orar para que sean vencedores. Quiero orar para que crezcan definitivamente en los caminos del Señor. Está entrando un mensaje aquí que me dice que hay fotos de personas que han tomado su decisión y que están llegando en las distintas redes. Eso mismo, pueden colocarla, a ver si yo puedo aquí verlas de la mejor manera y leer bien también. Allí decidiendo, ¿no? Yo acepto. Qué lindo, felicitaciones. Yo acepto, qué bueno. Tú también puedes aceptar. También puedes, no por solo el hecho de tener una foto y ponerlo en las redes, ¿no? Sino que puedes aceptar para ser parte definitiva del proyecto de Dios. Me quiero bautizar, yo decidí bautizarme. Qué lindas fotos, qué lindas personas. Todo el que lucha y vence, y todos pueden colocarse en las manos del Señor. Vamos a orar por estas personas y por todos ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque aunque nos sintamos pequeños, podemos sentirnos fuertes y seguros en tus manos. En esta noche coloco en tus manos a nuestros amigos que están estudiando la Biblia. Bendice al que da el estudio y bendice al que lo recibe. Que ellos juntos puedan fortalecerse en el camino de Dios.
En esta noche oro por cada creyente para que fortalezca su fe, su esperanza y viva como un héroe de la fe en tus caminos y en tu voluntad. Oro por los que ya decidieron, por los que escribieron, por los que pidieron estudiar la Biblia, por los que pidieron una oración, por los que están luchando, por los que están enfermos, por los que tienen miedo. Oro, Señor, por todos, para que tu abrazo sane, para que tu abrazo restaure, para que tu abrazo perdone, para que tu abrazo salve. Oro, Señor, por los que lucharon y vencieron tomando decisiones. Oro por los que vuelven a Jesús en esta noche, pero oro también por los que todavía están luchando, por los que todavía tienen miedo, por los que todavía están indiferentes, Señor. Que termine su indiferencia, que su miedo se apague, que su corazón se llene de tu gracia y que al terminar la oración, muchos más puedan seguir diciendo: yo acepto, Señor, acepto tu palabra, acepto tu amor, acepto tu voluntad, acepto tu gracia, acepto tu vida, acepto el bautismo, acepto el cielo, acepto vivir contigo para siempre. Abrázanos a todos. Te pido y te agradezco todo sin merecer nada, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.